Le invito a que por favor abramos las Sagradas Escrituras. Leeremos la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 30. Y la palabra de Dios dice así: ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. En lugar de confiar en Él, tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Mi Dios, mi Señor, Padre Celestial, háblanos, Señor, en esta hora. Sea tu Espíritu Santo ministrando este momento, enseñándonos, oh Padre Celestial, a conocerte. Y no solamente a conocerte, oh Dios, sino a tener una relación contigo, una amistad, una convivencia diaria. Y Dios, a que podamos ver las grandes maravillas que haces, Señor, con todo aquel que vive una relación continua. Y no solamente, mi Dios, sabe de ti, no solamente ha escuchado de ti, pero está distante, sino que tú estás habitando en su alma. Háblanos, Señor, ministranos y dirígenos. Queremos ser uno solo con Él. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Dios no es un Dios egoísta. Dios no es un Dios que tenga favoritos. Dios es un Dios bondadoso, un Dios que ama y a ninguno margina. La palabra misma dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Si no fuera así, sería un Dios injusto. Algunos se agarran de decir: es que es la soberanía de Dios y Dios hace lo que Él quiere. Es que Dios, si Él quiere, pues a unos salva, a otros condena, porque ese es su deseo. Pero el deseo del Dios que yo conozco es que todos se salven. Y que si es verdad, hay algunas excepciones en las cuales hay personas que son, como lo dice la Escritura, vasos de honra, y algo otras vasos de deshonra, como en el caso de Faraón, el caso también de Judas. También vemos en el caso de esos, los casos de deshonra. Los casos de honra, vemos a un Jeremías, Juan el Bautista, que son esas excepciones tan grandes, en los cuales Dios los llama, en los cuales
a algunos endurece el corazón, a otros trabaja en sus corazones, pero Él lo que quiere es salvar a todo el mundo, y aún así lo tenga que pagar una sola persona como su hijo. ¿Entendió eso? ¿Sabe cómo su hijo pagó por todos nosotros? El Hijo de Dios, Jesús, sufrió con su propia vida para que todos nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Por ello es que cuando tú vas a predicar a una cárcel, no vas a decir, bueno, aquí a los que ha escogido Dios y los demás ya se condenaron. No, decirle, si tú recibes a Dios y buscas a Dios de todo tu corazón, te arrepientes, dejas lo malo que sea, aunque te lleven a la pena de la muerte, vas a ser salvo de tus pecados. Porque eso sí, algunos dicen, voy a aceptar a Cristo para ver si salgo rápido de la cárcel. Esa es conveniencia, es interés humano. Y si es verdad que Dios ayuda a muchos a que salgan antes de prisión, porque transforma y mueve, si es verdad, algunos también mueren pagando la pena porque tiene esa deuda con la sociedad, y las consecuencias de nuestros pecados quedan. Dios, claro está, trabaja y puede hacer algo maravilloso, pero si usted lee el caso de David lo perdonó. Él merecía la muerte por el pecado que cometió con Betsabé y Urías elitita. Él lo que merecía era la muerte, pero Dios perdonó su vida. Mas sin embargo le dijo, el castigo no se apartará de tu casa. Y ahí viene el sufrimiento. Sus hijos querían quitarle el reino, entre ellos se mataban, violaron a una de sus hijas. O sea, puede ver usted que el pecado siempre paga mal. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, mis amados hermanos, no es porque Él quería tener favoritismo con este pueblo. En su amor, Él trabaja con este pueblo, pero no para que Él se hubiese vuelto mezquino, egoísta, fanfarrón, orgulloso, ególatra, diciendo, miren, mi Dios, miren, el que está conmigo es el que me hace triunfar, es el que me hace salir adelante, vivir, tener grandes bendiciones y riquezas. Sino que el propósito de Dios era tomar a este pueblo para bendecir todas las naciones. En otras palabras, no para que ellos se enorgullecieran y fueran egoístas, sino para que ellos pudieran compartir al Dios de ellos a aquellos que estaban ciegos. Y dirías tú, ¿por qué entonces Dios no se mostró a las otras naciones? ¿Por qué Dios no se le mostró a otras naciones? Cada una de las naciones de esta tierra tenía su propio Dios. Veneraban. Ellos no eran monoteístas de un solo Dios, sino que eran politeístas. Y eso es lo que hacía diferente al pueblo de Israel, que se miraba un pueblo raro porque ellos solo tenían a un Dios. Y todos tenían el Dios para la lluvia, el Dios para los cultivos, el Dios para los animales, que estuvieran bien. En cambio, Israel tenía un solo Dios. Un Dios, a él le llamaban Elohim. Elohim. ¿Sabe qué significa eso? Traducido, el dioses. El dioses. Eso significa Elohim. Y diría usted, pero eso está mal gramáticamente porque está diciendo el singular dioses. Y le dice, el Señor tu Dios uno es. Pero y entonces,
¿Por qué dice el dioses? Porque es un Dios en tres personas. Amén. Pero ¿por qué entonces no se presentó plenamente en el Antiguo Testamento como así? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como se nos revela en el Nuevo Testamento, y Jesucristo nos muestra esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento eran politeístas y Él le dice: yo soy un solo Dios. Por eso. Y usted ve a un Jesús diciendo: mi Padre y yo somos uno solo. ¿Y por qué dice eso? Porque estamos en un mismo propósito, pensamos lo mismo, queremos lo mismo. Amén. Buscamos lo mismo. En esta tierra es que ustedes se salven. ¿Sí? O sea, eran un solo propósito. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de los Génesis, usted ve que, vámonos a Génesis, para que vean lo interesante de lo que le hablo ahorita, en este momento, y nos quede más claro esta situación. Vamos a leer en Génesis, capítulo 11, verso 1. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma. Antes todos hablaban un solo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaba ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Y eso era en contra de la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho a los hijos de Noé que sobreviven al diluvio que llenaran la tierra. Le dijo a los hijos de Noé y a Noé que se dispersaran. Eso fue lo que Dios le dice, que ellos tenían que llenar la tierra. Mire lo que decía. El pacto era que Dios ya no iba a castigar, no iba a destruir a estas naciones que ahora saldrían. En el capítulo 9, verso 1, Dios les dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Pero ellos, ¿qué es lo que querían hacer? Estar unidos, no llenar la tierra, y de ella estaban en contra de la voluntad de Dios. Tenían la señal del pacto, que aunque ahora ya iba a seguir lloviendo como hasta estos días continúa lloviendo, que era el arco iris, y no iba a haber temor de que otra inundación tan grande como la del diluvio destruiría esto. Pero ellos querían sentirse seguros por su fuerza. En otras palabras, desconfiaron de Dios. La versión Reina Valera habla y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿A dónde querían llegar? Ahí se inventaron los rascacielos. Salió el primero.
Yo me imagino aquella construcción tan grande. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué maquinaria? Mire, hasta estos precisos momentos todavía la ciencia no alcanza a descubrir cómo se construyeron las pirámides de Egipto. No saben. No saben cómo pudieron movilizar grandes piedras. Y aunque aquí dice que fueron hechos con ladrillos, conocemos los ladrillos hechos, ¿sí? Esos rojos, que a nosotros, aquí le dicen ladrillos de calavera, creo que le dicen, no sé. Son unos anaranjados, algunos rojos. Aquí se utiliza mezcla de arena, cemento y agua. Y se arma con la grava, el concreto para hacerle pues las columnas y que quede esto sosteniendo. Ellos empiezan a edificar esa gran torre. Su intención era llegar hasta ¿dónde dice? Hasta el cielo. A los cielos. Pero creo que van a llegar. Mire, y dice acá, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es eso? Por eso me gusta comparar con varias versiones. Aquí nos está diciendo lo que yo quiero llegar a darles a entender. Hagámonos un hombre. Cuando el ser humano se junta y tiene un propósito en común, se vuelve un solo hombre. Aunque sean mujeres, hermano, aunque sean mujeres, se vuelve uno solo. Aquí había un eslogan: el pueblo unido jamás será vencido, decían. Me recuerdo bien ese eslogan. Y es que cuando las personas se unen, llegan a ser uno solo. En propósito, en corazón, en fuerzas. El ser humano. ¿Por qué? Jesús dijo: el diablo sabe que dividido no prevalecerá. Y hay un eslogan que también dice: divide y vencerás. Quiero que comprenda que cuando Jesucristo presentaba al Padre y presentaba al Espíritu Santo, decían: somos uno. No pensamos diferente, no tenemos propósitos diferentes. No es uno el que decide, el otro el que, piensa. No, ellos juntamente toman sus decisiones. Por eso cuando tú vas a Génesis y ves la creación, dice la palabra del Señor, en la creación del hombre, verso 26. Siempre en los otros versos de la creación dice: y Dios hizo, y Dios ya dice, y Dios dijo hágase, y Dios dijo haga esto. Por ejemplo, en los versos como 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y aquí habla. En el verso 14 usted lee y dice: dijo luego Dios haya lumbreras. Usted se da cuenta que está diciendo en singular: dijo Dios. ¿Sí? En el verso 20 dijo Dios: produzcan las aguas. ¿Sí? En el verso 22 y Dios los bendijo. Es todavía singular. Pero cuando llega a crear al hombre, en el verso 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos. Ya ella no es singular, es plural. ¿Por qué? Porque miren lo que sigue diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un Dios en tres personas, tripartito. Como cuando nos creó, nos hizo tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted entiende esto, mis amados hermanos, y ve esto, Jesucristo hablaba del Padre, hablaba del Espíritu Santo, y él no
No es que sean tres dioses, es un mismo Dios. Un solo principio. Un mismo Dios. Están unidos. Dijo en el capítulo 16 de Juan, el Espíritu les hablará todo, les guiará todo, les dirá todo, porque procede de nosotros. No es diferente Espíritu Santo. En cambio, imaginen que si Dios se hubiera presentado así en el Antiguo Testamento, hubieran dicho, hay tres dioses. Algunos tienen ese concepto erróneo, que son tres dioses. Algunos piensan que Dios, el Padre, es un anciano, todo viejito, así, con gran barba. El Hijo, bien galán, ¿sí? El Hijo. Y el Espíritu Santo lo pintan como una palomita. El Espíritu Santo no es necesariamente una palomita, un pájaro, un ave, no. Él es espíritu, puede tomar cualquier forma. Cuando nosotros estamos viendo a Dios como quererlo plasmar en una figura, hay una gran equivocación. Dios se presentó como hombre en esta tierra, mas sin embargo su personalidad no la define el aspecto humano, sino su ser, el aspecto físico, gracias, sino su ser, lo que Él es. Si nos vamos a Deuteronomio, por favor, el capítulo 4, verso 15, Dios mismo nos dice, pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego, en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer. No, Dios no quiere nada de eso. No, es que, pero ¿y Jesús? ¿Y si me hago una figura de Jesús, que Él fue hombre? Dios no quiere que te hagas ninguna figura ni de hombre ni de mujer. Mucho menos que te hinques y la veneres y la adores. Dios no quiere eso. Aquí no está diciendo ni de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Dios no quiere eso, hermanos. Por ello que es cuando nosotros estamos leyendo Romanos, para Israel se le hizo bien difícil, mis queridos hermanos, el aceptar lo que se les estaba presentando hoy. El aceptar, dice, incredulidad de Israel, el título de esta porción, porque ellos no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos no podían ver todavía. El apóstol Pablo entendió después, a través de la Escritura. Apolo se explicó bien quién era Jesús, cómo era Dios. Ellos sabían muy bien las Sagradas Escrituras, sabían muy bien lo que era la Torá, el Pentateuco, todo lo conocían muy correctamente, pero no entendían. No entendían. ¿Por qué? Porque a ellos les pareció blasfemia que Jesucristo dijera que Él era Dios. Porque entonces estamos hablando de que habían dos dioses, ¿sí? El Padre y el Hijo. No comprendían que era el mismo Dios. No es que se disfrace, no malentienda. No es que sea un Dios que toma, ahora me voy a disfrazar de Hijo, ahora me voy a disfrazar del Espíritu Santo, ahora me voy a disfrazar del Padre. No. Es un Dios en tres personas. Es un Dios en tres personas. Y me gusta poner el ejemplo de lo que es la molécula del agua. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bien bonito ese ejemplo. Forman una molécula de agua. Eso que usted ve, eso que usted tanto necesita para sobrevivir, subsistir en esta tierra, el agua, se compone de dos átomos. ¿De qué?
de hidrógeno y una de oxígeno. Dios es espíritu, dice la palabra. Y el que le adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Pero y entonces, ¿y quién fue el que se presentó como hijo? Bueno, Él se encarnó. Amén. Tomó forma de hombre. Así lo dice la palabra en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice en el verso 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de quién fue creada la creación, por medio de Cristo. Dice aquí, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Entonces, esa molécula de agua, que es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pongámosle pues el Padre y el Espíritu Santo, como que fuera el hidrógeno, y el Hijo el oxígeno. Miren qué bonito. Y tiene otro dato curioso también: el agua, que puede encontrarse en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Gaseoso cuando se convierte en vapor. Líquido, el estado normal que tiene el agua. Sólido cuando se pone a temperaturas muy bajas. Hielo. Y hielo. Qué hermoso es. Esta explicación es pero perfecta. Me encanta a mí. Pero digamos que usted no entiende eso de que yo no sé nada, ni qué hidrógeno, ni qué oxígeno. Se lo voy a poner más sencillo. El huevo. ¿El huevo de qué está compuesto? 3. Estamos hablando de un huevo. Para las amas de casa, que todas conocen el huevo. Lo usan, lo cocinan, lo preparan. Contiene una cáscara. Contiene, fíjese, la clara. La hielo. Y contiene hielo. No son 3 huevos, es un solo huevo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Unidad compuesta, porque está compuesta de 3 cosas. Y las 3 son diferentes, pero forman a un huevo. ¿Estamos entendiendo? Así es Dios. No un huevo. Así es Dios, una unidad puesta. Amén. Esto es maravilloso. Dios te deja ejemplos. Y al ser humano, que lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo la parte del cascarón que tú puedes ver, que es lo tangible, el cuerpo. Pero dentro de él está el hálito de vida, el espíritu que Dios ha soplado, y el alma, lo que tú eres, el centro de todas las emociones y pensamientos, quien decide lo que hace este cuerpo. Pero los israelitas no entendieron esto. ¿Y sabe qué decían los israelitas? Este es un blasfemo. Usted es una persona que ha cometido una gran blasfemia diciendo que Él es Dios. No entendían esto, estaban cegados. Pero hoy tú y yo lo podemos entender a través del poder del Espíritu Santo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre también y al Hijo tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo revela todas las cosas que antes no se podían entender. Amén. El Espíritu Santo es lo que nos hace entender todo esto. Por ello dice en el verso, capítulo 9 de Romanos, verso 33, Dios les lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Porque el pueblo de Israel, siendo llamado a tener la palabra de Dios, se encajonaron, se encerraron y se hicieron egoístas, y ellos a las demás naciones, en vez de ir y proclamar las verdades de Dios, en vez de ser ejemplo para las otras naciones, se volvieron religiosos.
se volvieron ególatras y empezaban a decir: chusma, chusma, con ese no nos juntamos porque es pecador. Y tú puedes notar la porción de la palabra de Dios que estuvimos leyendo en Lucas, capítulo 7, como a Jesús decían: mira con quién come, con pecadores. Nosotros no nos juntamos con tal escoria. Si este hombre fuese profeta, decían los de Israel, los religiosos, decían ellos, si él supiera quién es la clase de mujer que le está tocando ahorita los pies, Ni siquiera te acercará. no. Pero como que no sabe, Dios ya sabía. Es más, a Simón, el fariseo, le dijo, le contestó a los pensamientos de él y le dijo: ella agradece más porque más se le ha perdonado. Y al que se le perdona poco, poco agradece. Amén. Imagínate esa mujer, cuánta maldad no había hecho. Y aquellos que dicen: no, yo no soy tan mal. De aquello no. ¿Qué? Esa persona, ese sí es malo, no. Yo no soy como él. Pero al que más se le perdona, más agradece. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué hermoso es nuestro Señor. Gloria a Dios. El pueblo de Israel estaba así. Ese era el cuadro. Las demás naciones pecadoras. No nos vamos a juntar ni con ellos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos la ley de Dios. Somos egoístas si tú tienes a Cristo en tu corazón y no lo compartes. Somos como los de Israel que se encierran. Aquí estamos bien bonitos, cantándole alabanzas, adorándole a Dios. Mientras yo me salve, gloria a Dios, pero los demás se condenan. No, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Testificar a otros y no quedarnos. Una vez que tú y yo lo hayamos hecho, aquellos no quieran escuchar, ya esa es cosa, cuenta propia con Dios. Amén. Pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, no encerrarnos en nuestra religiosidad, entre comillas. Yo practico, soy muy aquí benévolo. No, si hasta ya casi siento que ando, ya no camino, sino que ando flotando en el aire. ¿Por qué? Porque soy muy bueno. ¿Sabe que los fariseos es un gran ejemplo? Mire, yo no le siento rencor. Mire, le hicieron tanto mal a Jesús, pero quiero decirles que fue un ejemplo vívido de lo que nosotros no tenemos que hacer. O sea, aprendamos, no seamos así. Romanos, fíjese que esta carta enseña tantas cosas, hermano. En Romanos capítulo 2 nos dice algo bien tremendo. En el verso 1 dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tiene ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y no puedo empezar a juzgar a aquel: ¡ay, los fariseos, qué mal! Mira, los fariseos, ¿cómo eran? ¿Y qué tal y yo? Al contrario, yo digo, sí, una gran enseñanza de cómo yo no tengo que ser, aprender de ellos. Israel fue incrédulo. Los gentiles, por misericordia, gentiles se le llama a todos los demás pueblos que no eran descendientes de Abraham, israelitas, judíos. O sea, un español, o sea, un salvadoreño, o sea, un estadounidense, a todos los demás pueblos, pues hoy en día conocidos así, y esos países, los de África, eran gentiles, porque no habían. Por eso te digo, Dios elige este pueblo, pero no porque Él tenía en realidad favoritismo. Él quería que este pueblo fuera su mensajero.
Pero ¿qué hicieron? En lugar de ir y compartir el mensaje, lo identifica Jonás. ¿Qué hicieron? Yo no les voy a hablar a esos pecadores incircuncisos. ¿Qué deseaba Jonás? Decía que les caiga juicio. Es que fíjense bien, si yo voy y les predico la palabra de Dios, si yo voy y les enseño lo que Dios va a hacer, se van a arrepentir. Y si se arrepienten, Dios, yo lo conozco, decía Juan, yo lo conozco, los va a perdonar. Y yo no quiero que lo perdonen. Mire ese morir, ¿por qué tenía tanto rencor? O bueno, ese deseo de que Dios les castigara. No nos alegremos del mal de otros, ni deseemos el mal a otros. Entre hermanos será. Ojalá que mi papá, mi mamá castigue esa y se alegran cuando le cae al otro. ¿Y dónde está? Eso no es bueno. Eso no es bueno. Jonás quería que Dios mandara juicio a Nínive. ¿Pero por qué? Porque los asirios, porque ellos de Nínive iban y hacían daño al pueblo de Israel. Eran despiadados, habían hecho daño a sus familiares. Y cuando te toca a un familiar, tú te sientes adolorido. Y si sabes que le va a llevar juicio, ¿sí? Y Dios le dice, ve y háblales de que yo voy a mandar juicio para que se arrepientan. Y ahora, ¿qué hizo Jonás? No, es para allá que me manda Dios, agarro para allá. A eso es lo que Dios está hablando acá. Israel, siendo un pueblo que Dios elige para proclamar sus verdades, su amor, su misericordia, su bondad, Israel no lo hizo, mis amados hermanos. Israel, lejos de eso, y no lo estoy juzgando, sino que esto es para enseñarnos a nosotros hoy, iglesia, que nosotros no tenemos que andar como anda el mundo. Porque ¿cuál fue el gran error de Israel? Querer parecerse al mundo, a las demás naciones, desear ser como los que no tenían a Dios. Cuando tú y yo tenemos a Dios, debemos de ser diferentes, apartados, santos para Dios. Cuando Jesucristo empieza a hablar y a salvar a muchos, lo que vieron fue algo raro en él, algo muy raro. Y quiero decirte que hasta el día de hoy los israelitas son orgullosos. Ellos se creen el pueblo elegido, escogido, y sí lo son, pero lo tienen a los demás pueblos como algo insignificante. ¿sí? De menos. Por eso dice la palabra aquí, Pablo, el apóstol: amados hermanos, capítulo 10, verso 1. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Cómo? Pero si la ley Dios se las dio a ellos. No es el modo de ellos, es el modo de Dios. No, lo que pasa es que Dios deja la ley para que buscaran hacer la obra de Él, para que hicieran lo correcto, pero la palabra nos menciona de que ellos se volvieron más dependientes de sus obras que de la gracia de Dios. En otras palabras, la gente decía: yo soy salvo porque yo cumplo esto, yo cumplo este otro, yo cumplo esto otro, y como yo cumplo todo esto, ya me voy al cielo. Y dentro de sus corazones había rencor,
había envidia. Por eso vas a encontrar a aquel joven que se le acerca muy rico y adinerado y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer, maestro, para ir al cielo? ¿Qué debo de hacer? Y Jesucristo le cumple toda la ley y le dijo: ya lo cumplí. Y dice que Jesucristo lo amó al ver su dedicación, como le dice Pablo, tienen esa gran devoción. Pero eso no basta. Le dijo Jesucristo: vende todo pues y sígueme. Y le dijo: no, espérate, no te vayas tan lejos, le dijo. Y vamos bien. Pero le decía Jesucristo: muestra amor por tu semejante y verdaderamente depende de mí. Pero no le gustó. Entonces muchas veces es religiosidad. No son las obras nuestras, amigo y amiga, hermano y hermana. Es la gracia de Dios la que nos hace salvos. Creer en Cristo, pero creer en Cristo es ser como Cristo. Y ser como Cristo es no pensar en ti, no pensar en mí mismo, sino pensar en los demás. Llevar el mensaje a los demás. Ser como Cristo. Amén.